La historia de Europa fue moldeada por la marcha de botas militares sobre el barro y la nieve, pero en 1812, esa marcha se convirtió en una huida desesperada que dejó tras de sí uno de los vacíos arqueológicos más profundos de la era moderna, el paradero del botín de Moscú. Para entender la magnitud de este archivo, debemos situarnos en el momento en que la Grande Armée de Napoleón Bonaparte, tras ocupar una capital rusa consumida por las llamas, emprendió el regreso hacia el oeste cargada con el peso de siglos de historia saqueada de los palacios del zar y las iglesias ortodoxas de la ciudad sagrada. Los registros históricos de la época hablan de convoys que arrastraban toneladas de oro, plata, diamantes, ornamentos litúrgicos y la mítica cruz de oro del campanario de Iván el Grande, un botín que no solo representaba riqueza material, sino el triunfo simbólico del emperador sobre el invierno ruso de forma contundente y pública ante los ojos de un mundo que observaba con asombro. Sin embargo, lo que comenzó como un desfile de trofeos pronto se transformó en una lucha brutal por la supervivencia bajo temperaturas que descendieron hasta los 30 grados bajo cero, donde el peso del oro se convirtió en una sentencia de muerte para caballos y hombres extenuados por el hambre, las enfermedades y el frío polar de las estepas infinitas que parecían no tener fin en el horizonte de la retirada. Los testimonios de oficiales de la retaguardia francesa describen cómo, ante la imposibilidad de avanzar por los caminos bloqueados por la nieve y el acoso constante de los cosacos, se dieron órdenes de deshacerse de todo aquello que no fuera vital para la marcha, incluyendo las pesadas cajas que contenían la reserva personal del emperador y los tesoros extraídos del Kremlin durante las semanas de ocupación militar en el corazón de Rusia. Durante décadas, se aceptó la versión de que gran parte de esta riqueza fue simplemente abandonada y recuperada por los campesinos locales o las tropas del zar Alejandro I, disolviéndose así el misterio bajo el velo de la recuperación oficial o el pillaje anónimo de la posguerra que borró las huellas del saqueo original de forma sistemática y silenciosa. Este fue el primer cierre de la historia, una conclusión lógica que sugería que un botín de tal magnitud no podía permanecer oculto en una ruta tan transitada y vigilada por el ejército ruso victorioso que seguía los pasos de los franceses en su retirada hacia la frontera polaca y el destino final de la campaña. No obstante, este archivo se reabre de forma inquietante al analizar los diarios de campaña de figuras como el sargento Bourgogne o el general de Segur, quienes mencionan de forma recurrente órdenes secretas impartidas por el propio Napoleón para enterrar cajas específicas en puntos estratégicos, lejos de los caminos principales, con el fin de recuperarlas en una futura campaña que nunca llegaría a ocurrir tras su derrota final en las llanuras de Europa y su exilio definitivo en la remota y aislada isla de Santa Elena. El punto más crítico de esta investigación se centra en el lago Semlevo, situado en la provincia de Smolensk, donde la tradición oral y algunos informes militares de la época señalan que Napoleón ordenó arrojar gran parte del tesoro para evitar que cayera en manos rusas mientras cruzaban las aguas ya parcialmente congeladas en un acto de desesperación absoluta y calculada que buscaba privar al enemigo de su propia riqueza recuperada por la fuerza de las armas y la audacia estratégica. Las expediciones soviéticas realizadas en los años 60 y 70, equipadas con detectores de metales y buzos especializados, exploraron el fondo lodoso del lago buscando indicios de metales preciosos o restos de carruajes imperiales, pero solo encontraron fango profundo y el silencio de un ecosistema que parece haber tragado cualquier rastro de la ocupación francesa de manera definitiva y cruel ante los ojos de la ciencia arqueológica moderna que buscaba respuestas concretas. La falta de hallazgos en Semlevo llevó a muchos historiadores a considerar que el tesoro era una leyenda alimentada por la propaganda o por el delirio de soldados hambrientos, permitiendo que el tema se tratara como un mito romántico sin base material sólida en los registros arqueológicos modernos que exigen pruebas irrefutables para validar cualquier hipótesis de esta magnitud histórica que ha fascinado a generaciones enteras de buscadores. Esta segunda interpretación, que reducía el botín a una invención literaria o a una exageración de la época para justificar las pérdidas masivas, permitió cerrar el expediente durante varios años, asumiendo que el oro de Napoleón era más una metáfora de su ambición desmedida que un cargamento físico real que pudiera ser localizado con las herramientas limitadas del siglo XX en medio de la estepa. Pero el archivo de lo no explicado se activa nuevamente al descubrir registros financieros de la década de 1820 que muestran un flujo inusual de objetos de arte y monedas de oro de origen moscovita apareciendo en mercados negros de Europa Central, lo que sugiere que algunos grupos de soldados lograron esconder y posteriormente recuperar partes fraccionadas del tesoro en medio del caos de la paz negociada y el retorno de los prisioneros de guerra que sobrevivieron al horror.
Arqueólogos contemporáneos han propuesto que la búsqueda en un solo punto como el lago Semlevo fue un error metodológico inducido por informes falsos que el mando francés pudo haber redactado para confundir a sus perseguidores, y que el verdadero botín podría encontrarse en las cercanías del río Beresina, el escenario de la batalla más trágica y caótica de la retirada, donde miles de carros se hundieron bajo el hielo en una masacre que borró nombres y fortunas por igual de los registros. Oficiales del Estado Mayor que intentaba mantener un mínimo de orden jerárquico en medio de la debacle total. La topografía de la zona, alterada por el tiempo, la erosión y la vegetación, podría estar ocultando depósitos de metales preciosos que, al estar rodeados de restos humanos y restos de madera podrida, no han sido detectados por las exploraciones superficiales realizadas hasta la fecha por falta de recursos técnicos avanzados en la densa región boscosa de la actual Bielorrusia. No podemos ignorar que los registros rusos de la época mencionan la captura de convoys menores, pero las cifras nunca coincidieron con el inventario total del saqueo de Moscú, lo que deja un margen de toneladas de oro y plata que siguen sin tener un destino final registrado en los anales de la historia militar europea contemporánea que trata de rastrear cada onza de metal precioso desaparecido. La hipótesis de que el tesoro fue enterrado en una serie de montículos conocidos como kurganes o en las cercanías de los puestos de posta de la carretera antigua de Smolensk sigue siendo una línea de investigación válida para quienes entienden que en medio de la desesperación, el instinto de ocultar es tan fuerte como el de huir de un enemigo implacable que no toma prisioneros en su avance demoledor por el territorio patrio. El misterio del tesoro de Napoleón no es solo la búsqueda de metales preciosos, sino el rastreo de una logística del desastre donde el poder imperial se desmoronó bajo el peso de su propio saqueo, dejando tras de sí un vacío que el invierno ruso selló con una eficacia implacable y silenciosa que desafía los siglos de investigación documental rigurosa y meticulosa. Las preguntas siguen vibrando en la penumbra de este archivo incompleto. ¿Fue el hundimiento de los lagos una maniobra de distracción coordinada por la Guardia Imperial para salvar los documentos más sensibles del emperador en su huida hacia la frontera polaca y evitar la humillación internacional? Existen todavía bajo la estepa rusa cofres que contienen la memoria física de una capital incendiada y saqueada de manera sistemática por las tropas francesas en 1812 como castigo por la resistencia. Es posible que el verdadero tesoro haya sido la moneda de cambio para la seguridad de ciertos oficiales franceses que lograron negociar su regreso a cambio de la ubicación de los depósitos secretos a las autoridades zaristas que buscaban con desesperación reconstruir el Kremlin. Esta posibilidad abre una línea de investigación fascinante, la idea de que el tesoro fue recuperado en secreto por el gobierno ruso y que el misterio se mantuvo vivo solo para evitar reclamaciones diplomáticas de Francia en los años posteriores a la caída definitiva de Bonaparte y la restauración monárquica. Sin embargo, la ausencia de estos objetos en los inventarios estatales de los Romanov y la desesperación de los investigadores rusos de finales del siglo XIX sugieren que el secreto no estaba en las manos de los vencedores, sino en las entrañas de la Tierra Fría que no devuelve lo que toma. El peso de la historia se hunde en el barro de los caminos de Smolensk, donde miles de hombres dejaron sus vidas protegiendo cofres cuyo contenido se volvió irrelevante frente a la necesidad de un trozo de pan o una manta contra el viento gélido que soplaba desde el este con furia renovada durante la retirada agónica. Los analistas modernos sugieren que el tesoro pudo haber sido dividido en cientos de pequeños depósitos para facilitar su ocultamiento rápido por parte de destacamentos aislados, lo que explicaría por qué las grandes expediciones de búsqueda han fracasado sistemáticamente al buscar un solo yacimiento masivo bajo la tierra helada de las provincias occidentales de Rusia. El estudio de la cartografía antigua revela que muchos de los ríos y lagos mencionados en las crónicas de 1812 han cambiado su curso o se han secado completamente debido a procesos geológicos naturales y actividades humanas, transformando los puntos de referencia históricos en paisajes irreconocibles para los buscadores de tesoros actuales que dependen exclusivamente de la tecnología moderna de posicionamiento global. Además, la posibilidad de que el alto mando ruso de la época, incluyendo al general Kutuzov, hubiera interceptado y ocultado parte del botín para fines personales sin reportarla al zar, añade una capa de intriga política que complica aún más el rastro documental del oro desaparecido en el invierno más crudo del siglo XIX. La metalurgia de los objetos saqueados, que incluía aleaciones específicas de los talleres del Kremlin y oro de alta pureza de las iglesias orientales, permitiría identificar cualquier hallazgo con absoluta certeza científica si se lograra recuperar apenas una moneda o un fragmento de los cálices sagrados que una vez adornaron la capital zarista.
La relación entre el frío extremo y la conservación de los materiales orgánicos, como las cajas de madera de roble y los cueros de los carruajes imperiales, sugiere que, de estar enterrados en el permafrost o en zonas de turberas ácidas, los restos del convoy podrían estar en un estado de preservación casi perfecto hoy en día, permitiéndonos leer incluso los manifiestos de carga originales escritos en francés con caligrafía militar. Cada año, nuevos entusiastas de la historia militar recorren los antiguos caminos de posta armados con rádares de penetración terrestre y magnetómetros de alta sensibilidad, esperando encontrar esa anomalía en el subsuelo que marque el final de una búsqueda de más de 2 siglos de duración que ha cobrado la energía y los recursos de muchos historiadores y arqueólogos de prestigio. Sin embargo, la inmensidad del territorio ruso y el silencio de las fuentes oficiales tras la caída de la Unión Soviética han mantenido este archivo en una penumbra constante, donde la realidad se confunde con el folclore local de las pequeñas aldeas situadas a lo largo de la ruta de la retirada de la Grande Armée, que aún cuentan historias sobre luces extrañas en el bosque. Existe una teoría alternativa que propone que parte del tesoro fue fundido en lingotes anónimos en plena marcha, perdiendo su valor artístico pero facilitando su transporte oculto en las mochilas de los supervivientes que lograron cruzar la frontera polaca bajo el acoso constante de la artillería rusa que no daba tregua en los vados de los ríos. Esta fragmentación del botín explicaría la aparición esporádica de oro francés de esa época en diversas partes de Europa sin una procedencia clara, diluyendo el gran tesoro en miles de pequeñas historias individuales de supervivencia y codicia personal que el tiempo no ha podido registrar de manera oficial en los grandes libros de historia. Al reflexionar sobre este evento, nos damos cuenta de que el tesoro de Napoleón es un recordatorio de la fragilidad de los imperios y de cómo la naturaleza puede reclamar para sí lo que el hombre ha intentado arrebatar por la fuerza de las armas y la voluntad de conquista desmedida que ignora las leyes de la geografía. La ambición de un solo hombre arrastró a una generación entera a la muerte en las llanuras rusas, y el oro que debió financiar su gloria terminó siendo el lastre que aceleró su caída definitiva en el barro de la historia universal que hoy analizamos con cautela y espíritu crítico. Investigar este vacío histórico nos permite cuestionar las narrativas oficiales de ambos bandos, buscando en los silencios de los archivos la verdad sobre lo que realmente ocurrió en esas noches eternas de 1812 bajo el cielo estrellado y el humo de las hogueras que apenas daban calor a los moribundos. La búsqueda del botín no es solo una cuestión de arqueología financiera, sino un acto de justicia histórica para recuperar los fragmentos de una cultura que fue casi borrada por la guerra total de principios del siglo XIX en el corazón del continente europeo y sus periferias. Las leyendas sobre el tesoro han inspirado a escritores y cineastas, pero la realidad oculta bajo el hielo es mucho más cruda, compleja y fascinante que cualquier ficción romántica que podamos imaginar en la comodidad de nuestro presente tecnológico y seguro en las ciudades modernas. La disciplina de la microhistoria nos invita a mirar los registros de los pequeños destacamentos que se perdieron en los bosques impenetrables, donde el rastro de una sola caja de caudales podría llevarnos al depósito principal que ha eludido a los investigadores profesionales durante generaciones enteras de búsqueda incansable y extremadamente costosa. El compromiso de este archivo es seguir recopilando cada dato, cada testimonio de soldados de infantería y cada análisis metalúrgico que arroje luz sobre este enigma que sigue desafiando nuestra comprensión del pasado militar europeo y las consecuencias éticas del saqueo cultural masivo en tiempos de conflicto. La persistencia del mito del tesoro napoleónico es una prueba de que algunas historias se niegan a ser enterradas, incluso bajo metros de nieve y siglos de indiferencia institucional o censura estatal de los regímenes que se sucedieron en el poder a lo largo del tiempo. Seguiremos analizando las cartas privadas de los soldados que nunca volvieron a Francia, buscando en sus últimas palabras pistas sobre los lugares donde el deber o el miedo los obligó a ocultar la riqueza de su emperador caído en desgracia absoluta ante la coalición europea de monarquías. Cada expedición, por infructuosa que sea en términos materiales, nos enseña algo nuevo sobre la resistencia humana y sobre los límites del poder político frente a los elementos más básicos y brutales de la naturaleza que no conoce de fronteras artificiales ni de tratados diplomáticos. La posibilidad de que el tesoro esté a plena vista, oculto bajo una capa de sedimentos en un río que miles de personas cruzan a diario sin sospechar lo que yace debajo de sus pies, es lo que mantiene viva la llama de la investigación en nuestro archivo hoy en día para todos los interesados. No buscamos solo el oro o la plata por su valor intrínseco en el mercado, buscamos el cierre de una narrativa que quedó truncada por el hielo, el hambre y la pólvora a los confines de Europa del Este hace más de 200 años de historia documentada pero no explicada satisfactoriamente. Al investigar la metalurgia de los objetos que formaban el tesoro,
descubrimos que muchas de las piezas eran trofeos de guerras anteriores tomados de toda Europa, lo que significa que el botín de Moscú era en realidad una acumulación de la historia del continente. Un tesoro de tesoros cuya dispersión representa la fragmentación de la memoria continental tras el fin de la era napoleónica y el surgimiento de nuevos nacionalismos. Los análisis de suelo en la ruta de Smolensk han revelado trazas de cobre y otros metales no nativos que sugieren la lenta descomposición de carruajes reforzados y arcones de transporte militar, pero la vastedad del terreno sigue siendo el mejor aliado del secreto guardado por Napoleón y su guardia personal durante la huida. Los especialistas en logística militar han calculado que, dado el estado deplorable de los caminos y la fatiga extrema de los caballos de tiro, era físicamente imposible que más del 20% del botín original saliera del territorio ruso en las condiciones de 1812, lo que deja un 80% de la riqueza de los zares enterrada en algún punto entre Moscú y la frontera con el Gran Ducado de Varsovia. Esta cifra abrumadora es la que alimenta las esperanzas de las misiones arqueológicas modernas que utilizan drones equipados con sensores térmicos y escaneo láser para detectar variaciones mínimas en la densidad del suelo que puedan indicar la presencia de estructuras metálicas sepultadas hace siglos. La pregunta que permanece abierta no es si el tesoro existió de verdad, pues los inventarios franceses y rusos coinciden en su magnitud, sino que parte de nuestra psique colectiva se niega a dejarlo en el olvido, como si encontrar ese oro fuera una forma de recuperar el sentido de una tragedia humana que cobró 500.000 de vidas en pocos meses de campaña. El silencio de las estepas sigue siendo la respuesta más elocuente a nuestras pretensiones de conocimiento total sobre el pasado material de la humanidad y sus grandes gestas bélicas que terminaron en desastre. Cada moneda encontrada por azar en un campo de labranza ruso o bielorruso es un recordatorio de que la historia respira bajo la superficie, esperando el momento justo para revelarse ante quien sepa mirar con paciencia y rigor científico. En este punto de la investigación, es crucial diferenciar entre los hallazgos aislados de soldados individuales y el depósito central que mencionan los registros cifrados de la Guardia Imperial, ya que la dispersión intencionada parece ser la hipótesis más sólida para explicar el fracaso rotundo de las búsquedas a gran escala durante el siglo XX. Al analizar los informes de inteligencia rusos de la década de 1830, se observan menciones a excavaciones clandestinas realizadas por veteranos franceses que regresaron a la zona bajo identidades falsas y con mapas dibujados de memoria, lo que sugiere que el conocimiento de la ubicación exacta de algunos depósitos sobrevivió a la guerra, pero se mantuvo en círculos privados muy restringidos por décadas. Esta red de secretos familiares y lealtades militares podría ser la clave para entender por qué ciertos objetos de gran valor histórico han aparecido en colecciones privadas de Europa Occidental sin un origen documentado, alimentando la idea de que el tesoro no se perdió totalmente, sino que cambió de manos de forma silenciosa, lucrativa y lejos de los ojos del Estado. La estepa rusa, con su capacidad de ocultar y preservar al mismo tiempo debido a sus condiciones climáticas, actúa como un gran archivo natural donde el metal y la madera esperan su turno bajo la mirada de las estrellas que presenciaron la caída del imperio de Napoleón en la nieve. La búsqueda continúa, no solo en el campo de batalla físico con picos y palas, sino en las bibliotecas y archivos estatales de Moscú y París donde los documentos amarillentos aún guardan coordenadas indirectas, metáforas geográficas y descripciones detalladas de los convoys que nunca llegaron a su destino final en los Inválidos. El misterio del oro perdido bajo el hielo es, en última instancia, el misterio de la condición humana enfrentada a su propia finitud y a la fuerza incontrolable de los elementos que nos recuerdan nuestra fragilidad en cada invierno que atraviesa nuestras fronteras. La estepa rusa guarda secretos que el frío ha preservado con un celo inexpugnable ante la curiosidad del hombre moderno, y es nuestra tarea seguir escuchando el eco de lo que el invierno no ha logrado silenciar por completo a pesar del paso de los siglos y las transformaciones radicales del orden mundial. La historia de ese botín desaparecido no termina con una cruz de oro hundida en un lago de Smolensk, sino que se ramifica en miles de posibilidades que desafían nuestra capacidad de asombro y nos obligan a ser humildes ante los vacíos de la memoria oficial que el tiempo ha excavado en los registros. Este archivo queda abierto para quienes deseen mirar más allá de la leyenda simplista y busquen la verdad material que se oculta bajo la nieve perpetua de las provincias rusas occidentales que una vez fueron testigos del paso de los ejércitos más poderosos de la historia. Al reflexionar sobre estas líneas de investigación, queda claro que el verdadero tesoro que podemos recuperar no es solo el metal precioso, sino la capacidad de reconstruir nuestro pasado con rigor, honestidad y respeto por las evidencias que el tiempo nos permite rescatar del olvido absoluto antes de que desaparezcan para siempre.
Los invitamos a que continúen explorando estas crónicas del pasado y permanezcan atentos a los nuevos registros que Archivo Umbral recupera para ustedes en cada investigación, donde cada misterio es una invitación a pensar críticamente y cada silencio es una puerta hacia lo desconocido que aguarda ser iluminado por la luz de la razón y el análisis pausado. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los senderos helados de 1812 y por su voluntad de explorar con nosotros los umbrales de la historia que aún no han sido cruzados del todo por la ciencia y la curiosidad contemporánea. Su interés persistente es el que mantiene viva esta labor de investigación y memoria que nos permite entender mejor quiénes somos a través de lo que una vez perdimos en el camino de los siglos y las ambiciones humanas. Nos vemos pronto en la penumbra de un nuevo archivo por abrir, donde la verdad sigue esperando su momento de claridad definitiva en el umbral del conocimiento.